Buen día, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios porque podemos reunirnos, escuchar su palabra, cada uno de nosotros celebrar en nuestros hogares la cena del Señor y estar unidos en espíritu. Y vamos a comenzar esta mañana leyendo un pasaje bíblico que está en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, y leemos desde el versículo 19. Lamentaciones, capítulo 3, desde el versículo 19 dice: Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperé. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su mocedad. Y podemos ver aquí que el Señor manifiesta en cada día de nuestra vida sus misericordias. Son nuevas cada mañana sus misericordias. En esta mañana el Señor está mostrando una misericordia nueva en tu vida y en mi vida. Y aún más dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busque. Bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Tal vez haya momentos en nuestra vida, haya momentos donde pasemos cosas difíciles, pero dice la palabra de Dios que es bueno Jehová y que es bueno esperar callando en silencio el momento de la salvación que Jehová ha de traer a nuestras vidas. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Y ahora vamos a disponernos a orar antes de pasar a cantar una alabanza. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hoy podemos volver a estar juntos a través de este medio, a través de el internet y de este video. Estar juntos en espíritu, escuchando tu palabra, celebrando la cena del Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú estás acompañándonos en cada momento. Y, Señor, cuando tú permites situaciones en nuestras vidas, es porque estás trabajando en nosotros. Y Señor, tu palabra dice que eres bueno y sin duda tú quieres lo mejor para nuestras vidas y lo que tú permites, como dice tu palabra también allí en Romanos, todo lo que Dios permite obra para bien. Gracias, Señor, por esa fe que podemos tener, esa confianza que podemos tener, y gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Bendice esta reunión en toda la mañana, bendice todo lo que hagamos, bendice todo lo que hemos de escuchar, lo que hemos de cantar. Señor, bendícenos con tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar un himno y recuerden que luego del himno vamos a celebrar la cena del Señor. Así que mientras tanto, si no han preparado aún los elementos, lo pueden hacer. Vamos a cantar, hermanos. Engrandecido sea Dios en esta ocasión, en esta ocasión.
salvación, alegres juntos a una voz, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos libró. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, antes de participar de la Cena del Señor, vamos a tener un breve pensamiento a lo que vamos a hacer. En el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 4, leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando entendemos lo que estamos haciendo a través de la participación de la Cena del Señor, entendemos toda esa obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario por y a favor nuestro. Como acá dice en estos versículos que hemos leído, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario hizo posible que podamos ser parte de esta familia de Dios, pero a su vez tener esa experiencia de decir ahora: soy salvo, y además con esa esperanza de la resurrección que nos dio el Señor, y esa promesa y esa esperanza de, como dice aquí, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, la obra redentora del Señor Jesucristo a dónde llegó, a tal punto de que de estar muerto en mis delitos y pecados, por haber creído en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ahora tengo esta bendita esperanza. El Señor Jesús fue mi Redentor, fue quien me rescató de ese pecado. La gracia de Dios vino sobre mi vida por creer en Cristo Jesús y aceptar su salvación. Y ahora puedo decir que estoy sentado en lugares celestiales. Y la gracia de Dios es más grande todavía, porque no tuve que hacer ninguna obra, solo creer, porque dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la gran bendición que nos ha dado el Señor es que no necesitamos hacer absolutamente nada, solo tenemos que ir a Jesús a través de la fe. Y gracias a Dios, porque todo lo que celebramos en esta mañana, la Cena del Señor, partimos el pan, tomamos la copa de vino, pensamos que hemos sido rescatados, hemos sido salvados solamente por gracia, y ha sido solamente la gran gracia de Dios, el amor de Cristo manifestado en su obra, que ha dado su vida para morir por cada uno de nosotros, pero también haber rescatado y habernos dado la esperanza de la vida eterna.
y de resurrección. Así que, hermanos, les invito a que en esta mañana participemos de tomar los símbolos, el pan y el vino, y alabemos a Dios y agradezcamos por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a cantar una alabanza y cuando volvamos participamos de los elementos.
Vamos a participar ya con los elementos, vamos a hacer memoria de ese acto de amor que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Damos gracias por el pan. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu Hijo amado que se entregó por nosotros. Viles criaturas que estábamos rumbo a la condenación eterna. Pero gracias por Jesús, porque Él cambió nuestro destino. Gracias, Señor, porque un día tocaste nuestro corazón y entendimos que necesitábamos de ti y te aceptamos como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esa tarea de redención que hiciste por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos participar del pan, recordando lo que tú hiciste en favor nuestro, recordando en el pedacito de pan tu cuerpo clavado en la cruz del Calvario. Te agradecemos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Comamos, hermanos. Tomando la copa de vino, leemos, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así vamos a dar gracias antes de participar del vino por este elemento que nos recuerda la sangre del Señor Jesús. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, te alabamos, te glorificamos por tu Hijo amado, por el Señor Jesucristo, por esa obra que hizo, por ese derramamiento que hizo propiciatorio, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Él fue quien tomó nuestro lugar y que, Señor, pudo cumplir la obra para la cual había venido a esta tierra. Su sangre nos limpia de todo pecado. Te alabamos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en esta mañana anunciamos la muerte del Señor. Anunciamos que Él murió por cada uno de nosotros. Anunciamos a toda alma que crean en Jesús como su único y suficiente Salvador, Él les da vida eterna. Así que qué hermoso es poder tener este tiempo de recordar lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Bien, hermanos, vamos a continuación a cantar un himno más y luego vamos a disponernos a escuchar la palabra que va a estar a cargo de nuestro hermano Pablo Labia.
Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería compartir una porción de la palabra del Señor. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quería compartir también un artículo que salió en la revista Forbes. Primero porque el artículo habla de filántropos, ¿no? ¿Qué es un filántropo? Bueno, es una persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Entonces, el artículo de Forbes que salió el 30 de enero del 2020 dice que los 10 mayores filántropos, habla de los 10 mayores filántropos del mundo, es decir, la gente que más donó para la humanidad dinero, que más dinero donó, ¿no? Ahora vamos a ver una característica especial. O sea, los hombres ricos, o sea, que más donaron, que más dinero en volumen. El artículo empieza: la desigualdad tendrá un papel protagónico esta semana en el resort de esquí de Davos, Suiza, donde líderes de gobiernos, ejecutivos corporativos y más de 100 multimillonarios, entre ellos Michael Dell, George Soros y Ray Dalio, se reunirán en el 50 encuentro anual de Foro Económico Mundial. Muy bien. La revista entonces expone a los 10 mayores filántropos del mundo y va por orden de cantidad de dinero. Este señor, Warren Buffett, es un inversor y empresario estadounidense, es considerado uno de los más grandes inversores del mundo. En 2017 ocupó la tercera posición en la lista de personas más ricas del mundo, elaborada por la revista Forbes. ¿Para qué dedica estas donaciones? Bueno, para salud y combate a la pobreza. En 5 años donó 14.700 millones. Ustedes discúlpenme, hermanos, si hablamos de dinero, pero yo más que nada para hablar de porcentaje, ¿no? Pero bueno, 14.700 millones de dólares. Recuerden que $1 millón es mucho dinero, 100 millones de dólares es mucho dinero, 1.000 millones ya es una cosa que no cabe en la cabeza. Este señor donó 14.700 millones. La fortuna de él es de 90.000 millones de dólares. Entonces, el porcentaje de la fortuna que él invirtió en donaciones es el 3,2% anual de su fortuna. Lo siguen este señor Bill Gates, muy conocido por la empresa, es el empresario de Microsoft, el dueño, el fundador, ¿no?, de todos los sistemas operativos, casi de todos los sistemas operativos desde que se empezaron a hacer las computadoras, ¿no? Las causas preferidas de la salud, combate a la pobreza. Me acuerdo que estuvo muy involucrado antes de la pandemia en el tema de los virus, ¿no? Bueno, donó en 5 años 9.900 millones. Él tiene una fortuna de 109.600 millones. El porcentaje que donó anualmente es de 1,8% de su fortuna. Vamos por dónde va, ¿no es cierto? Este es el que más donó. Este señor, ahora viene otro. Este es George Soros, es un inversionista nacido en Hungría, vive en Estados Unidos.
La inversión preferida es desarrollo económico y derechos humanos. El porcentaje que donó de su fortuna, que es de 8.300, donó un 7,48% anual. Vamos con este señor, Michael Bloomberg. Él fue alcalde de Nueva York, es un empresario y es candidato a las elecciones del 2020 de Estados Unidos. Las causas preferidas, bueno, cambio climático y salud. Él donó 3.000 millones de 59.500 que tiene. Por año él donó un 1% anual de su fortuna. Este señor, que es toda una familia, este señor es el que fundó la cadena de Walmart. Es una cadena, bueno, ya la conocemos todos, ¿no es cierto? Bueno, este es muy famoso. Él falleció creo que en el año 2005, una cosa así, pero está la fortuna en su familia, ¿no es cierto? Se calcula una fortuna de 181.400 millones. Se considera una de las familias más ricas del mundo. Esta familia donó en 5 años 2.300 millones, que hacen un total del 0,26% anual de donación de su fortuna. Parece mucho dinero, pero cuando vemos con respecto a qué, claramente se ve de qué se trata un poco el tema, ¿no? Jane Simmons, bueno, un matemático, también del mercado financiero, las mayores fortunas están en el mercado financiero y en las empresas de tecnología, ¿no es cierto? Bueno, donó el 1,45% de su fortuna anual. Este señor no se tiene datos. Este señor, en octavo lugar, donó en 5 años 1.550 millones, que representa el 4,92% anual de su fortuna. En el puesto número 9, este señor, que se llama Pierre Omidyar Morad, es un empresario estadounidense franco-iraní, además filántropo, ingeniero informático y fundador presidente del portal de subastas eBay. Omidyar está considerado como el hombre más rico de Irán. Combate la pobreza, los derechos humanos, ayuda para desastres y educación. Él donó un dinero que le representa el 2,1% de su fortuna anual. Grande donante, digamos, ¿no? Bueno. Y por último, este señor, este es un poco más conocido de la empresa, de qué se trata, porque es el fundador de los microprocesadores Intel, que es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, y lo más común es encontrado en la mayoría de las computadoras personales. Él invierte en ciencia, medio ambiente y educación. Bueno, él tiene 11.800 millones y representa de su bolsillo el 2,38% anual de las donaciones. Bueno, muy bien. Hasta aquí el artículo que quería comentarles de la revista Forbes. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las riquezas? En el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Bueno, habla que en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hay dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren la palabra servir. Servir es un servidor. Uno es siervo de Dios. Siervo significa obedecer a Dios. Regirse por las directivas de Dios. O ser siervo de la riqueza.
regirse por las directivas que marcan las riquezas, para dónde empujan nuestras decisiones, qué vamos a hacer de nuestra vida, a quién vamos a servir, si servimos a Dios o a las riquezas. Si estamos sirviendo a la riqueza, nos vamos a ocupar de ellas y vamos a tratar de tener más. Por eso vemos en estos que aparecen en la revista como grandes donantes, en realidad no lo son. Porque con respecto a sus riquezas, ellos valoran más sus riquezas, en multiplicarlas, en tener más, el afán de las riquezas. Y se lo nota claramente en los porcentajes de sus donaciones. En Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recuerden, el sembrador salió a sembrar y parte cayó aquí, en los espinos. Mire que el Señor compara a la riqueza como espinos. Es una cosa que te hinca, que para el Señor son espinos. Esta persona, esos espinos hacen que las preocupaciones del mundo, de este siglo, quiere decir, las preocupaciones del mundo, y habla del engaño de las riquezas, que hay un engaño, las riquezas traen para el hombre que se sesgue la mirada, que no se enfoque en lo correcto, hay un engaño, no va por un buen camino, va a ser engañado, porque las riquezas van a engañar, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otro pasaje de Dios con respecto a la riqueza se encuentra en Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Cómo? Pero Jesús le respondió y le volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La confianza en las riquezas. Entonces, Dios, hablando de la riqueza, dice que aquel que confía en el dinero, en lo que tiene, en las riquezas, es muy difícil que puedan entrar en el reino de Dios. Pero volviendo a la revista Forbes sobre los filántropos, vamos a la palabra filantropía. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es en Hechos, capítulo 28, versículo 10, dice que sufrió un naufragio el barco en donde Pablo, el apóstol Pablo, estaba siendo llevado preso hacia Roma, sufre un naufragio y, bueno, la palabra ahí en el libro de los Hechos nos cuenta toda la situación, todo lo que pasaron, ¿no? Pero en esta parte nos enfocamos a la gente que vivía en una isla. Esos se encallaron y se salieron todos, pudieron flotar en diversas cosas y llegaron todos a la isla Malta. Dice que la Biblia que eran tratados esta gente, cuando había esa población que vivía ahí, eran bárbaros, ¿eh? No eran gente intelectual como los griegos, ellos eran bárbaros, como una especie de indios salvajes, ¿no es cierto? Pero dice que los habitantes del lugar, dice, nos trataron con no poca humanidad, y yo claro ahí, quiere decir con mucha humanidad. Y ahí aparece la primera vez la palabra filantropía, en el griego, que quiere decir esto, con mucho amor hacia las personas, ¿no? Dice, porque encendiendo ellos le encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Bueno, este es el primer pasaje que aparece la palabra filantropía,
pero también aparece la segunda vez en nuestro pasaje. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con la humanidad, filantropía, amor hacia la humanidad, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Señor nos salvó porque el Señor nos lavó de todos nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bondad maravillosa de nuestro Dios y nuestro Salvador. Vamos a hacer un comentario para nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos gustado su amor y hemos conocido la bondad del Señor y hemos caminado ya con el Señor. El amor de Dios nos lleva a nosotros a una actitud frente a Dios. Bueno, ¿qué quiere decir filantropía, pero con respecto a la definición de la Real Academia Española? Filantropía es amor al género humano. Eso es filantropía, que aparece en los dos pasajes que hemos visto. Uno en los hechos por parte de los hombres, y el otro de Dios para con los hombres. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que el amor al género humano nos trae a nosotros, los creyentes, los que hemos conocido al Señor, nos trae un compromiso, como una especie de deuda que tenemos con Dios. En San Juan, en Primera de Juan, capítulo 3 y 1:3 dice, bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Qué interesante, hermanos, esta palabra tan conocida por nosotros, pero cómo nos lleva a poder meditar que hay una esperanza que tenemos los cristianos. La esperanza es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si aquel santo va a venir a buscarnos, ¿cómo nosotros no vamos a procurar a purificarnos a nosotros mismos día a día? Si el Señor es inminente su regreso, su segunda venida, nosotros acá nos dice el apóstol Juan, tenemos que purificarnos, tenemos esta esperanza, entonces debemos purificarnos, así como Él es puro. Lo interesante de este pasaje es que dice que nosotros nos purificamos, pero acá no dice cómo Él se purificó, porque el Señor no se purificó, el Señor era puro, desde el vientre de María, ya era puro, Él fue santo toda su vida aquí en la tierra. Nosotros, en cambio, nos vamos purificando. Es un proceso que tiene que crecer, es un proceso que el Espíritu Santo nos lleva, nos empuja a purificarnos, como el Señor es puro. Aquellos que tenemos la esperanza en Él, sabemos que Él va a venir, entonces debemos prepararnos, debemos tener este proceso de santificación, que es un trabajo, el trabajo cotidiano del cristiano, la entrega diaria para vencer a nuestro propio yo, porque todavía el viejo hombre lo tenemos. El viejo hombre camina con nosotros y nos duele tanto pelear con el viejo hombre, con nuestro propio yo, porque la Biblia dice nos conduce al mal que no queremos hacer. Tenemos que luchar contra nuestro propio yo.
Tenemos que luchar contra el mundo, sus influencias, el camino que tenemos que transcurrir en este mundo, tenemos que transcurrirlo dentro del mundo, no podemos salir del mundo, dice la Biblia. Y el mundo está volcado hacia el mal, y nosotros tenemos que transitar por él. Y también tenemos que luchar para purificarnos contra Satanás y sus huestes. Aquello que dice la Biblia, no luchamos contra carne y sangre en este caso, sino contra las huestes espirituales de maldad. Este mundo está el maligno, está la iglesia caminando, pero el mundo lo domina el maligno. Esta purificación debemos realizarla, y es una purificación, el verbo que se habla acá de purificar a sí mismo, es un verbo que implica un trabajo continuo, un proceso. Claro que la purificación no va a ser completa como Él es puro. Seremos puros como Él cuando seremos transformados, o cuando resucitemos. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y ahí sí la pureza va a ser total. En el mientras tanto, tenemos que mantener este proceso como hijos de Dios. Pero ahora les quiero hablar a vos que escuchás este mensaje por primera vez. El amor al género humano, la filantropía de Dios. ¿Qué significa para vos esto? El amor de Dios. ¿Para qué sirve? Justamente dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate lo tremendo de Dios. Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores, cuando vos eras pecador, cuando vos estabas en contra. Un pecador es aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Sus acciones son contra Dios. Cada pecado que cometés es, como decía un hermano, como si le diéramos una bofetada, una piña a Dios. Es una ofensa a Dios. Pero siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos en nuestro delito, en nuestro pecado, pero Cristo fue a la cruz, porque era el único camino para semejante pecado. No había otra forma para que nuestras vidas sean santificadas. No había forma para que nosotros podamos ser recibidos por Dios. Tuvo que morir un santo. Y el único que se halló fue Cristo Jesús, el cual se despojó de todo. Dejó su trono, dejó sus vestiduras celestiales, su posición. Y como dice un pasaje, descendió a las partes más bajas de la tierra, o decir, mejor dicho, a la parte más baja, la tierra, lo más bajo. Nació humildemente en un pesebre, vivió su vida, una vida de sacrificio, una vida santa, y fue llevado a la cruz por voluntad de Dios. Cristo murió por nosotros, murió por vos, que estás escuchando este mensaje por primera vez. Y por último, el pasaje que según Lutero hizo un comentario, que es el compendio de la Biblia, esto. El compendio. Toda la Biblia en un solo pasaje, decía Lutero. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Hay que creer en el Señor Jesús, para que no te pierdas, sino que tenga vida eterna
Quiere decir, amigo, que si uno no cree en el Señor Jesucristo y acepta a Dios como Salvador y se arrepiente de sus pecados, porque creer en Cristo significa que somos pecadores, creer en Cristo significa que nos hemos dado cuenta que estamos fuera de los caminos del Señor. Creer en Cristo significa que aceptamos lo que Él hizo en la cruz y el trabajo que hizo, que fue dar su sangre, morir por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. Esa cruz, Él la llevó por nuestros pecados y fue clavado ahí por nuestros pecados. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Quiere decir que si no crees, amigo, hay lo contrario a vida eterna. Hay una muerte eterna. Porque hay una vida separada de Dios para todos aquellos que no han creído y aceptado a Jesucristo. ¿Querés hacer una oración conmigo? A ver, ahí. Te invito a que hagamos una oración. Si has escuchado este mensaje por primera vez, te invito a que hagas una oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Veo que tú lo has dado todo. No has dado una parte. No has dado un porcentaje. Tú, oh Dios, lo diste todo en Cristo. Entregaste a tu propio Hijo para que sufriera y para que muriera clavado en esa horrenda cruz, como maldito, siendo santo. Y lo hiciste por mí. Señor, creo en la obra de Cristo en la cruz. Y te recibo, y recibo a Cristo. Perdona mis pecados, perdona todas mis ofensas, todo lo malo que he hecho, perdóname. Te pido que me recibas como a tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias, Pablo, por la palabra que nos has traído en este día. Gracias al Señor porque te ha usado. Quiera el Señor bendecirnos a cada uno, que podamos poner en práctica esto que hemos escuchado en este día. Bien, sigamos orando los unos por los otros. Recuerden que tenemos a la familia Solesi, la familia de nuestro hermano Dionisio y Mabel. Están ellos con COVID, pero también tienen a su hijo, a Diego, que está enfermo, que está internado con COVID y que no estaba bien. Aún no, gracias a Dios, no ha pasado a lo que es terapia intensiva, pero me decía Dionisio que no se encontraba nada bien. Así que oremos por ellos, oremos por la familia de Betty, por sus hermanas, por Betty, por Dominga, que también están allí teniendo contacto con su familia. Que el Señor las proteja, las cuide y que pronto puedan estar sanos y que se pueda restablecer su salud. Oremos los unos por los otros, hermanos. Estamos en un momento muy complicado y tenemos que cuidarnos también. Así que oremos los unos por los otros y sigamos adelante sabiendo que el Señor viene pronto. Hermanos, que tengan una muy buena semana y sigamos escribiéndonos, sigamos mandando las necesidades de oración al grupo de WhatsApp y así podemos compartir unos con otros nuestros motivos de oración. El Señor les bendiga, que tengan muy buena semana.